Muy queridos hermanos y hermanas, en el contexto de la Semana Santa, esta misa crismal nos acerca al Señor de manera muy particular para celebrar nuestra vida de pueblo de Dios. Jesús está un sábado en la sinagoga de Nazaret, allí donde se había criado. Se pone de pies para hacer la lectura del libro del profeta Isaías. Y ese día, ese sábado, en la sinagoga de Nazaret, se escuchó en la voz del joven de Nazaret, Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. La Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Así lo profesa el símbolo de la fe cristiana católica llamado Niceno-Constantinopolitano, por el nombre de los dos concilios, el de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381, en los cuales fue formulado y promulgado este artículo de la fe cristiana católica. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. En efecto, según el Evangelio de San Juan, el Espíritu nos es dado con la nueva vida, como anuncia y promete Jesús el día grande de la fiesta de los tabernáculos, cuando levantó la voz en el templo y gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y el evangelista explica, esto decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Efectivamente, el Espíritu Santo es un torrente de gracia, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo que se nos da. Ese mismo símil del agua lo usa Jesús en el coloquio con la samaritana. En estos domingos del camino cuaresmal, así lo contemplamos, cuando habla a esta mujer en el pozo de Jacob, un día al mediodía, en medio del calor más fuerte de la jornada, una fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, le dice Jesús a la mujer samaritana. Y esa figura, ese símil del agua, lo utiliza también el Señor Jesús en el coloquio con Nicodemo, cuando anuncia la necesidad de un nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. La Iglesia, por tanto, instruida por la palabra del mismo Maestro, de Cristo Jesús el Señor, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio su fe en el Espíritu Santo, como aquel que es Señor y dador de vida. Así nos lo recordó y nos lo enseñó San Juan Pablo II en su encíclica del año 1986, Domini et Vivificantem, sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en la humanidad. Cuando ya era inminente para Jesús el momento de dejar este mundo, anunció a los apóstoles que otro Paráclito, y así lo dijo, otro Paráclito, vendría en su ayuda. El evangelista Juan, que estaba presente en aquel momento, escribe que Jesús, durante la cena pascual, anterior al día de su pasión y muerte, se dirigió a ellos con estas palabras: todo lo que quieran pedir en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre Celestial sea glorificado en cada uno de ustedes y en su Hijo. Y dice además el Señor Jesús en aquel momento íntimo con sus discípulos: y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre,
el Espíritu que los conducirá a la verdad plena. Tenemos nosotros, los bautizados, hombres y mujeres, la convicción de que el Espíritu Santo actúa en todas las vocaciones del pueblo de Dios. De Él brota la gracia de todos los sacramentos. Él nos conduce para que caminemos juntos como misioneros de la esperanza, como misioneros de la reconciliación, del diálogo, del encuentro, de la cultura y la civilización del amor, como servidores del reino de Dios. Es el Espíritu Santo la unción de todo el pueblo de Dios, para que todos los bautizados, cada uno según su vocación, sea portador de la buena nueva a los pobres, para que lleve el mensaje de salvación, para que proclame un año de gracia en el Señor. Solo con el Espíritu Santo es posible que la Iglesia recobre en este siglo XXI plenamente su condición sinodal, su condición de pueblo de Dios en camino, en la diversidad que nos conduce a la comunión misionera, a la unidad. Por eso, permítanme que contemplemos las distintas vocaciones del pueblo de Dios y la acción santificadora del Espíritu Santo en cada uno. Primero, el Espíritu del Señor en la vocación y en la misión de los fieles laicos. Y me alegra que aquí están muchos reunidos en esta catedral de Bogotá, muchos fieles laicos, niños, jóvenes, adultos, familias, muchos de ellos participando en la vida de la parroquia, participando en la vida de la Iglesia, haciendo parte de esta sociedad colombiana que busca la esperanza, que busca la paz. Con la gracia del sacramento del bautismo, los fieles laicos han recibido la presencia viva del Espíritu Santo como conductor de sus vidas, como consolador y como guía de su existencia. El Espíritu obra en el corazón, en la vocación y en la misión de ustedes, queridos fieles laicos, tanto en la vida familiar como en la vida social y en la vida eclesial. Así es, el Espíritu Santo los acompaña a ustedes, porque desde el bautismo hemos recibido todos esa gracia. Ahora bien, si el Espíritu del Señor está sobre mujeres y hombres laicos de todas las edades, entonces ustedes harán de sus familias espacios vitales donde podrán dialogar, orar, trabajar, discernir para tomar las decisiones más convenientes que deben tomar en temas cruciales como la promoción y la defensa de la vida en todas sus etapas, desde la concepción en el vientre hasta la muerte natural. Son temas que requieren la acción del Espíritu Santo, que requieren la fuerza viva del Espíritu, y entonces, cuando los laicos en sus familias se dejan conducir por el Espíritu, se santifican las familias. Y vemos que si el Espíritu del Señor está sobre los fieles laicos, ustedes, los laicos, intervendrán en la historia de los pueblos, de nuestro pueblo colombiano, en este momento de la historia, no para confundir, no para dividir, porque el Espíritu Santo viene a hacer de la diversidad comunión verdadera. Ustedes aportarán con la unción del Espíritu para superar las conflictividades que tiene nuestra historia social, las polarizaciones que nos dividen y que tienden a degenerar en violencias que nos destruyen, diversas formas de violencia en nuestras regiones, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. El Espíritu hace posible entonces la verdadera participación de tantas personas, algunos agrupados en movimientos, algunos en asociaciones sociales, civiles, grupos de personas que le dan vida a la sociedad, que trabajan con convicción por la reconciliación, por la paz tan anhelada en nuestra historia. Entonces, cuando los laicos, ustedes, se dejan guiar por el
Espíritu Santo, se renueva desde lo profundo la historia de nuestra sociedad. Y digamos además que si el Espíritu Santo está en la vida de ustedes los laicos, los jóvenes, los adultos, si está sobre la vida de cada uno de ustedes, entonces pondrán ustedes los dones que el Espíritu Santo les confiere, los carismas, al servicio de la parroquia, al servicio de la iglesia particular, en una ministerialidad generosa, comprometida, que rejuvenece a la iglesia. Miren cómo es importante ser conscientes de la acción del Espíritu Santo en la vida de los fieles laicos, para que se renueve la sociedad, para que se rejuvenezca la iglesia, para que se santifiquen las familias. Hay otra vocación dentro del pueblo de Dios. El grupo grande son ustedes los laicos, pero de los laicos brota también por la acción del Espíritu Santo la vocación y la misión de la vida consagrada, femenina y masculina, religiosos, religiosas de distintos carismas. Como toda la existencia cristiana, la llamada a la vida consagrada está también en íntima relación con la obra del Espíritu Santo. Sí, así es. Si hay una religiosa, si hay un religioso en nuestras comunidades, en nuestra iglesia particular, en la sociedad, es porque el Espíritu Santo a lo largo de los milenios acerca siempre nuevas personas para percibir el atractivo de una opción comprometida radicalmente con el Evangelio, con Cristo, con el Reino, bajo su acción, bajo la acción poderosa del Espíritu Santo, reviven en cierto modo la existencia del profeta Jeremías, que vivió una experiencia íntima de amor con el Señor. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Es el Espíritu quien suscita el deseo de una respuesta plena en adolescentes, en jóvenes, en adultos, para integrar su vida en las congregaciones, en los institutos de vida consagrada. Es Él quien guía el crecimiento de tal deseo, llevando a su madurez la respuesta positiva, sostenida después en el transcurso de los años en la realización de su misión a favor de la sociedad como pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo quien forma y plasma el ánimo de los llamados a configurarse con Cristo pobre, casto y obediente, y moviéndolos a acoger la misión. En la Arquidiócesis de Bogotá estamos inmensamente agradecidos por la presencia abundante, comprometida, renovadora, generosa de religiosas, de religiosos, que trabajando en el tejido social y eclesial de nuestra ciudad y de nuestra arquidiócesis están allí haciendo presencia de Jesucristo con su evangelio, con su reino, a través del servicio silencioso, permanente, constante en toda la geografía de nuestra iglesia particular. Damos gracias a Dios por los laicos, damos gracias al Señor y al Santo Espíritu por la abundante presencia de la vida consagrada femenina y masculina. Pero miremos también, queridos hermanos diáconos, presbíteros, mis hermanos obispos, señor cardenal, miremos la vida de nosotros, los ministros ordenados, el Espíritu del Señor en la vocación y en la misión de cada uno de nosotros. Miremosla a la luz de la palabra que acabamos de escuchar, donde el Señor en el capítulo 4 de San Lucas, en la sinagoga de Nazaret, toma el libro de Isaías y él repite: estas palabras se cumplen hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. A nosotros, los ministros ordenados, nos pueden llegar etapas en la vida llenas de confusiones, de tristezas, de interrogantes profundos. Por ejemplo, puede llegar la pregunta: ¿vale la pena realmente ser sacerdote? Porque hoy en día se habla mal del sacerdocio ministerial.
Pero no se trata de que hablen bien de nosotros, se trata de que nosotros hablemos el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Nos puede llegar la pregunta a nosotros los sacerdotes, con la misión que realizo en ese barrio, en esas veredas, en esos lugares donde la Iglesia me ha enviado, con esa labor que realizo, se puede constatar que hay algún fruto en la sociedad, que algo ha mejorado en la ciudad, que nosotros estamos aportando en esta historia. Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior, dice el Papa Francisco, y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia. Él puede actuar, el Espíritu Santo es libre y es poderoso. También puede actuar, queridos hermanos, en medio de aparentes fracasos, fragilidades de nuestra vida sacerdotal. Porque ustedes y yo somos conscientes de que, como dice Pablo en 2 Corintios, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Pero esa certeza de la presencia del Espíritu en nuestra vida es lo que el Papa llama el sentido del misterio. Y tenemos que recuperar, hermanos sacerdotes, el sentido del misterio, es decir, la profundidad de la vida interior que se alimenta en la palabra, que se alimenta en la oración, que se alimenta en el silencio de nuestra vida sacerdotal. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, como lo han hecho ustedes, hermanos sacerdotes mayores, que nos dan ejemplo, se entregan por amor, siempre, siempre será fecundo ese amor y esa entrega. Y lo digo pensando en los sacerdotes eméritos, en los que ya no tienen la carga de la vida pastoral de cada día, pero lo digo pensando también en ustedes, hermanos sacerdotes, con la carga de todos los días, de levantarse a servirle al Señor en su pueblo. Esa entrega de amor siempre será fecunda. Tal fecundidad en muchas veces, dice el Papa Francisco, es invisible, no se puede cuantificar, no se puede contabilizar. Seguramente no podemos hacer una estadística de los frutos de nuestra labor misionera sacerdotal, pero nosotros los sacerdotes y también todo el pueblo fiel sabe bien que la vida de cada sacerdote dará fruto, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Señor. Él sabe cuánto hace fructificar esa semilla suya, esa lágrima suya, esa tristeza suya, esa oración suya en silencio y en soledad. Pero hermanos, para mantener vivo el ardor misionero, hace falta, dice el Papa Francisco, una decidida confianza en el Espíritu Santo. Sí, en el Espíritu Santo, para poder decir también nosotros, sacerdotes, como Jesús de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad, como dice San Pablo en Romanos 8:26. Esa confianza generosa, esa confianza en la acción del Espíritu debe alimentarse, y por eso el Papa nos insiste una y otra vez: invoquemos el Espíritu Santo, hagámoslo en todo tiempo, en esta Semana Santa, en los momentos de crisis de nuestra vida y en los momentos de nuestra alegría. El Espíritu Santo puede sanar todo lo que nos debilita a nosotros en el empeño misionero. No hay nada que no pueda sanar en nosotros el Espíritu Santo con su obra poderosa. No hay mayor libertad que esa, que dejarnos llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y a medirlo y a controlarlo todo y permitir, dice el Papa, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos oriente, que Él nos impulse hacia donde el Espíritu quiera llevarnos, que será siempre el mejor camino, el mejor lugar. Él sabe bien lo que le hace falta a cada época de la historia, a cada época de nuestro ministerio y de nuestra iglesia y en cada momento.
Esto se llama ser misteriosamente fecundos, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 280. Concluyamos, queridos hermanos, en esta misa crismal supliquemos que el Espíritu Santo conduzca, santifique y renueve la sociedad de la Iglesia a través de la vocación de los fieles laicos, de los niños de nuestras parroquias, de los jóvenes, de los adultos, de las familias, que las mismas familias sean renovadas, que se renueve la vida y la alegría de los consagrados hombres y mujeres, religiosas y religiosos. Los necesitamos en la Iglesia, los necesita la humanidad, y que se renueve la alegría, la pasión por Cristo y por su pueblo en nosotros los ministros ordenados. Que el Espíritu Santo, a quien clamamos en este día, que habite en nosotros, renueve y santifique a nuestra Iglesia particular y conduzca a cada una de las vocaciones del pueblo de Dios en nuestro camino discipular misionero. Que el Espíritu Santo nos permita a todos dar testimonio de diálogo, de discernimiento, de corresponsabilidad, de alegría, de esperanza, y nos impulse a cultivar todas las actitudes humanas y evangélicas que muestren la autenticidad de nuestra conversión, nuestro comportamiento coherente y nuestra alegría evangelizadora. Que María de Nazaret, la Madre de Jesucristo el Señor, la que se dispuso a dejarse conducir totalmente con humildad y con confianza por el Espíritu Santo, nos enseñe esa confianza plena en la acción del Espíritu Santo, y que con ella, con María Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, podamos cantar: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Amén.